¿Sabías que durante siglos millones de personas han confundido los nombres hebreos, israelitas y judíos como si fueran lo mismo? Esa confusión no solo es histórica, es espiritual y puede estar cegando tu fe hasta hoy. La mayoría piensa que se trata de simples etiquetas de la Biblia Sagrada, pero lo que vas a descubrir en este video puede cambiar tu vida eterna, porque detrás de cada nombre hay una clave oculta que revela por qué muchos no reconocieron a Jesucristo como el Mesías prometido. Imagina esto: un pueblo escogido por Dios, cargado de profecías bíblicas, con la promesa de salvación y vida eterna. Esperaron al Mesías durante generaciones, oraron por su venida, pero cuando finalmente apareció, lo rechazaron. ¿Cómo pudo pasar algo tan impactante? La respuesta está escondida en la diferencia entre ser hebreo, israelita y judío. Muy pocos conocen este secreto, pero cuando lo entiendas, tu fe nunca volverá a ser la misma. Y quiero decirte algo: no llegaste aquí por casualidad. Si este mensaje está frente a tus ojos, es porque el Espíritu Santo quiere abrir tu entendimiento y mostrarte el verdadero poder de Dios. Presta mucha atención, porque lo que descubrirás puede ser la llave para reconocer tu identidad espiritual en el reino de Dios. Antes de continuar, te pido algo. Si estás buscando respuestas espirituales que casi nadie se atreve a revelar, suscríbete ahora mismo al canal, activa la campanita y quédate conmigo hasta el final. Lo que vas a escuchar no es conocimiento humano, es revelación que puede transformar tu relación con la palabra de Dios. Muy pocos se han detenido a pensar con calma en estas tres palabras: hebreos, israelitas y judíos. Para muchos son lo mismo, como si fueran simples sinónimos intercambiables en la Biblia Sagrada. Sin embargo, cuando uno abre los ojos de la fe y se sumerge en las páginas de las profecías bíblicas, descubre que detrás de cada término hay un misterio, una identidad y un llamado distinto. Y si lo entiendes, tu fe nunca volverá a ser igual. La confusión viene de siglos de tradición, de traducciones y de lecturas superficiales. Pero hoy vamos a desenterrar la raíz, porque la palabra de Dios no es un libro de etiquetas humanas, sino un mapa espiritual que revela el reino de Dios y la salvación eterna. Cuando decimos hebreos, hablamos de un grupo de hombres y mujeres que, por fe, cruzaron un límite. La misma palabra hebreo significa literalmente el que cruza. No era solo un gentilicio, era una identidad espiritual. Abraham fue llamado a salir de Ur de los Caldeos, a dejar atrás la idolatría y caminar hacia una promesa invisible. ¿Te das cuenta del peso de esto? No se trataba de sangre ni de tierra, se trataba de obedecer al poder de Dios y cruzar una frontera espiritual. El hebreo es aquel que en su vida deja atrás lo viejo y se aferra al propósito divino. Hebreo no era tanto un título nacional como una postura de fe. Por otro lado, cuando mencionamos a los israelitas, estamos entrando en otro nivel de identidad. Israel surge con Jacob, nieto de Abraham, que en una noche de lucha con Dios recibe un nuevo nombre, Israel, que significa el que lucha con Dios. De allí nacerían las 12 tribus, un pueblo con tierra, promesas y una misión de guardar la palabra de Dios en medio de las naciones. Ser israelita no era solamente tener fe, sino pertenecer a un linaje, a una historia colectiva. Aquí entra en juego la dimensión nacional, un pueblo escogido, pero también probado por sus constantes rebeliones, idolatrías y pecados. Y es aquí donde entendemos que no todo israelita era hebreo en espíritu, porque muchos nacieron de la sangre de Jacob, pero no guardaron el corazón de Abraham. Y finalmente, llegamos a los judíos. Este término aparece más tarde en la historia, después de la división del reino de Israel. Judá, la tribu del sur, junto con Benjamín, resistió por más tiempo la idolatría y mantuvo Jerusalén como centro de adoración. De ahí nace la palabra judío, al principio para designar a los descendientes de Judá, pero luego se amplía durante el exilio en Babilonia. Ser judío pasó a ser, más que una sangre, una resistencia cultural y religiosa. Los que permanecieron fieles a la Torá, a la oración, a la esperanza de volver a la tierra. La identidad judía, con el tiempo, se convirtió en símbolo de perseverancia,
pero también en un término usado política y racialmente. Así nacen los distintos grupos: askenazíes, sefardíes, misrajíes. Hoy, cuando escuchamos judíos, no estamos hablando de las 12 tribus, sino de una parte de ellas, con un peso histórico y religioso profundo. Entonces, ¿ves por qué hay tanta confusión? Cuando leemos la Biblia Sagrada con ojos modernos, muchas veces proyectamos palabras que no estaban en el original. Decimos, los judíos salieron de Egipto, pero en realidad eran hebreos e israelitas. Decimos, los judíos cruzaron el Mar Rojo, pero esa expresión nunca aparece en el relato bíblico. Y aquí está el peligro. Cuando confundimos los términos, confundimos también las promesas, las profecías bíblicas y nuestra propia identidad espiritual. Por eso Jesús mismo decía en Juan 8, «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Si no entendemos estos detalles, perdemos la riqueza de la revelación y caemos en una fe superficial. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para ti hoy? Significa que tu fe no puede estar basada en etiquetas, sino en revelación. Dios no te pregunta si eres hebreo, israelita o judío, en la carne. Él te pregunta si eres de la fe de Abraham, si luchas como Israel, si resistes como Judá. Eso es lo que define si eres parte del verdadero pueblo de Dios. Como dijo Pablo en Romanos 9, 6, 8, no todos los descendientes de Israel son Israel, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. En otras palabras, lo que importa es si has cruzado el río de tu vieja vida, si luchas por la promesa y si permaneces firme en la palabra de Dios. Esa es tu verdadera identidad espiritual. Cuando pensamos en Abraham, muchas veces lo reducimos a un patriarca lejano, un personaje de la Biblia Sagrada con túnicas antiguas y vida nómada. Pero si observamos con ojos de fe, descubrimos que su historia es un espejo en el que todos estamos llamados a mirarnos. Abraham no era un rey con poder militar, ni un sacerdote reconocido en templos humanos. Era un hombre común, con dudas, con familia, con un corazón que buscaba algo más allá de los ídolos que lo rodeaban. Y fue en ese contexto de idolatría, en una tierra dominada por dioses falsos, donde Dios se manifestó con poder y lo llamó. Génesis 12:1 registra esas palabras eternas. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Ese mandato no era solamente geográfico, era espiritual. Dejar atrás el sistema corrupto para entrar en la vida eterna que solo el poder de Dios podía dar. La palabra hebreo aparece por primera vez en Génesis 14:13, donde Abraham es llamado Abraham el hebreo, y aquí se revela un misterio. Hebreo viene de la raíz abar, que significa cruzar, pasar al otro lado. Ser hebreo no era simplemente pertenecer a una etnia, sino haber tomado la decisión de cruzar. ¿Cruzar qué? Cruza el río, sí, pero sobre todo cruza el límite entre la idolatría y la fe, entre la muerte espiritual y la salvación. Muy pocos entienden esto, pero ser hebreo es una postura del corazón, es tomar la decisión radical de no seguir lo establecido por la sociedad, sino escuchar la voz de la palabra de Dios y caminar hacia lo desconocido. ¿Te das cuenta de lo profundo que es? No todos los descendientes de Abraham lo entendieron, pero los que cruzaron con él llevaron en su sangre el sello de la fe. Abraham encarna la fe práctica, no teórica. No sabía a dónde iba, pero obedeció. No tenía pruebas físicas, pero creyó en las promesas. Hebreos 11:8 dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿No es esto exactamente lo que muchos de nosotros tememos? Salir sin certezas, caminar sin garantías humanas, depender únicamente del Espíritu Santo. Aquí está el secreto del término hebreo. No es solo una identidad pasada, es una invitación actual. Cada vez que decides obedecer la palabra de Dios, aunque no entiendas, cada vez que renuncias a la comodidad para seguir a Jesucristo, estás caminando en la misma senda que Abraham. Este llamado tiene un precio. Abraham dejó su tierra, su comodidad, sus costumbres, dejó lo que conocía para entrar en un futuro incierto,
sostenido solo por la promesa. Y eso es lo que Dios sigue pidiendo hoy, que crucemos del pecado al arrepentimiento, de la rutina vacía a la oración viva, de la carne al Espíritu Santo. Ser hebreo hoy significa vivir como peregrino, sin poner tu identidad en lo terrenal, sino en el reino de Dios. Significa que tu seguridad no está en el banco, ni en el apellido, ni en las costumbres, sino en la promesa de vida eterna que Dios te da en Jesucristo. ¿Cuántas veces hemos preferido quedarnos en Ur, en la comodidad, en la costumbre, en lugar de cruzar hacia lo nuevo? Y aquí está la aplicación personal. ¿Eres hebreo solo de nombre o en espíritu? Abraham fue llamado a cruzar y tú también. Tal vez Dios te está pidiendo que cruces una frontera invisible, dejar una relación que apaga tu fe, abandonar un hábito oculto, renunciar a un pecado secreto, o atreverte a compartir la palabra de Dios en un lugar donde nadie lo hace. Ese es tu Jordán, tu frontera. Cruzarla te definirá como verdadero hijo espiritual de Abraham. Recuerda lo que dijo Jesús en Juan 8:39. Si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y las obras de Abraham fueron caminar en fe, en arrepentimiento, en obediencia radical. Hoy, tú también puedes ser un hebreo espiritual, alguien que cruza con valentía hacia el propósito eterno. Cuando llegamos al nombre Israel, la historia adquiere un nuevo peso espiritual y profético. Ya no estamos hablando solamente de un hombre que cruzó por fe, como Abraham, sino de una familia transformada en nación. Todo comienza con Jacob, nieto de Abraham. En Génesis 32:28, después de una noche de lucha intensa con un ser celestial, Jacob recibe un nuevo nombre. No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Este cambio no es casualidad. Jacob, el suplantador, el que había vivido de engaños, se convierte en Israel, el que lucha con Dios. Allí nace la identidad israelita, marcada por la lucha, la perseverancia y la promesa. Ser israelita no es una herencia pasiva, es el resultado de enfrentar pruebas y ser transformado en medio de ellas. De los hijos de Jacob nacieron las 12 tribus, cada una con su propia particularidad y misión. Rubén, Judá, Leví, José, Benjamín, todos ellos forman el mosaico que constituye a Israel como pueblo. Aquí ya no hablamos solo de fe personal, sino de identidad colectiva. Los israelitas tenían tierra prometida, leyes, pactos y un destino trazado en las profecías bíblicas. Sin embargo, esa identidad nacional no siempre se correspondía con la espiritual. Muchos nacían israelitas en la carne, pero no vivían como hijos en el espíritu. Y es aquí donde entra la primera gran enseñanza para nosotros. No basta con llevar un nombre o pertenecer a una tradición. Lo que Dios mira es el corazón y la obediencia. ¿Cuántos hoy dicen ser cristianos por cultura, pero en la práctica viven lejos del poder de Dios? Exactamente lo mismo sucedía en Israel. El hecho de que fueran el pueblo escogido no los libró de la idolatría ni de la rebelión. Una y otra vez, los israelitas abandonaron la palabra de Dios y se inclinaron ante dioses falsos. Jueces 2:11 dice: Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. ¡Qué contradicción tan grande! Un pueblo con pacto eterno, pero con un corazón dividido. Y aquí entendemos algo fundamental. No todo israelita conservó el espíritu hebreo de Abraham. Mientras algunos mantenían viva la fe, otros se conformaban con la tradición, con la etiqueta, con la apariencia de religiosidad. Es lo mismo que Pablo advertiría siglos después. No todos los que descienden de Israel son Israel. Romanos 9:6. Esto nos revela que la verdadera identidad no depende del apellido ni de la sangre, sino de la fe viva que permanece en oración, arrepentimiento y obediencia al Espíritu Santo. Otro detalle que pocos conocen es que no todos los israelitas eran judíos. Israel estaba formado por 12 tribus, mientras que los judíos pertenecían solo a la tribu de Judá, y en algunos casos Benjamín y Leví. Confundir israelitas con judíos es un error común que distorsiona la lectura de la Biblia Sagrada. Cuando Moisés guió al pueblo fuera de Egipto, eran israelitas. Cuando Josué conquistó la tierra prometida, eran israelitas.
El término judíos solo tendría sentido más adelante, después de la división de los reinos. Pero fíjate cómo el enemigo ha usado la confusión de nombres para sembrar división y oscuridad en la interpretación de las profecías bíblicas. Si no entendemos la diferencia entre hebreo, israelita y judío, perdemos la clave para comprender cómo se desarrollan las promesas de salvación y el reino de Dios en la historia. Hoy, el mensaje de los israelitas sigue vivo para nosotros. Ser israelita es recordar que tu fe no es solo un camino individual, sino también una responsabilidad colectiva. Dios te ha llamado a ser parte de un pueblo, no de un club religioso, sino de una comunidad viva, donde la fe y la oración sostienen la identidad espiritual. Cada vez que luchas con tu carácter, cada vez que enfrentas pruebas y no sueltas al Señor hasta recibir su bendición, estás reviviendo el espíritu de Israel. Quizá como Jacob tengas que pasar por noches de lucha, pero al final Dios te dará un nuevo nombre, una nueva identidad, una vida eterna, en la que ya no vives bajo tus engaños, sino bajo su poder. Y esta es la gran pregunta que queda para tu corazón. ¿Estás dispuesto a luchar con Dios hasta que tu nombre y tu vida cambien para siempre? Cuando llegamos al término judío, entramos en un punto clave de la historia bíblica y espiritual. A diferencia de los hebreos y de los israelitas, la identidad judía nace en un momento de crisis y de resistencia. Después de la división del reino, las 10 tribus del norte, conocidas como Israel, fueron llevadas al exilio por Asiria y se dispersaron. Pero el reino del sur, compuesto por Judá, Benjamín y parte de Leví, permaneció con Jerusalén como centro de adoración. De ahí surge la palabra judío. Originalmente designaba a los descendientes de Judá, pero con el tiempo pasó a ser la etiqueta que englobaba a todos los que permanecieron ligados al templo, a la ley y a la esperanza del Mesías. En otras palabras, ser judío era resistir, guardar la fe en medio de un mundo que parecía derrumbarse. El exilio en Babilonia fue un momento decisivo. Allí los israelitas del sur dejaron de ser llamados únicamente hijos de Judá y comenzaron a ser reconocidos como judíos. Fue en esa tierra extranjera donde la oración, la Torá y la fidelidad a la palabra de Dios se volvieron más intensas que nunca. Sin templo, sin sacrificios, sin sacerdotes activos, los judíos encontraron en la oración y en la escritura la fuerza para no desaparecer. Este detalle es muy importante. La identidad judía se consolidó no en tiempos de gloria, sino en tiempos de prueba. Fue en medio del dolor, del arrepentimiento y de la espera que nació una cultura que perdura hasta hoy. ¿No es esto un reflejo del poder de Dios? Él permite que el fuego de la prueba purifique al pueblo y lo prepare para un futuro más grande en el reino de Dios. Con el tiempo, ser judío pasó a significar no solo pertenecer a una tribu, sino también vivir bajo un estilo de vida. Era un pueblo definido por la circuncisión, las leyes dietéticas, las fiestas sagradas y sobre todo por la esperanza en las profecías bíblicas del Mesías. Sin embargo, esta identidad también corrió el riesgo de volverse demasiado externa. Muchos vivían la religión como una tradición cultural, olvidando que el centro era la fe en Dios y la promesa de salvación. Jesús mismo confrontó esto en los fariseos y escribas. Cumplían la letra de la ley, pero habían perdido el Espíritu Santo en sus corazones. Así, lo que comenzó como resistencia espiritual se convirtió en algunos casos en un orgullo religioso vacío. Y aquí está la advertencia para nosotros. ¿Cuántas veces también nos aferramos a las formas externas, pero descuidamos la fe viva que transforma la vida? Es importante recordar que dentro de la identidad judía existen diferentes ramas históricas y culturales. Los judíos askenazíes, sefardíes y mizrajíes reflejan la dispersión a lo largo de los siglos. Cada uno mantuvo tradiciones propias, pero todos compartieron la marca de un pueblo que sobrevivió al exilio, a la persecución y a la dispersión. La historia del pueblo judío es la historia de una resistencia que pocos en el mundo han logrado mantener. Sin embargo, también es la historia de un dolor profundo. Muchos no reconocieron a Jesucristo como el Mesías, a pesar de que las profecías bíblicas apuntaban directamente a Él.
Y esa es precisamente la tensión espiritual que explica por qué, hasta hoy, existe la pregunta de por qué los judíos no aceptan a Jesús como Salvador. La lección que sacamos de todo esto es clara. Ser judío no es solo una cuestión de sangre o cultura, sino de fe y perseverancia. Y aquí está la verdad más poderosa. Tú también puedes aprender de este legado. ¿Cómo reaccionas en tu propio exilio? ¿Buscas a Dios en la oración cuando pierdes lo que creías seguro? ¿Permanece tu fe intacta cuando las circunstancias te despojan de lo que te daba identidad? Ser un judío espiritual hoy no significa adoptar costumbres antiguas, sino aprender a permanecer fiel en medio de la prueba, aferrándote al poder de Dios y esperando en su salvación. Porque la verdadera identidad no es un título cultural, sino una relación viva con el Espíritu Santo. Y esto nos prepara para la siguiente gran confusión de la historia: cómo los nombres hebreo, israelita y judío se entremezclaron y siguen confundiendo a millones hasta el día de hoy. Uno de los grandes problemas a lo largo de la historia de la interpretación bíblica ha sido la confusión de nombres. Muchas veces, por falta de estudio profundo o por leer la Biblia Sagrada con ojos modernos, se han usado los términos hebreos, israelitas y judíos como si fueran sinónimos absolutos. Sin embargo, ya vimos que cada uno tiene un origen distinto, un contexto histórico y un peso espiritual particular. Cuando se mezclan sin cuidado, lo que debería ser una revelación clara se convierte en una distorsión. Y no es una confusión pequeña. Esta distorsión afecta la manera en que entendemos las profecías bíblicas, la identidad del pueblo de Dios y hasta la misión de Jesucristo en la historia. Por eso, lo que parece solo un detalle académico es, en realidad, un misterio espiritual profundo que casi nadie enseña de esta manera. Pensemos en un ejemplo concreto. Muchas personas dicen que fueron los judíos los que cruzaron el Mar Rojo con Moisés, pero eso no es correcto. En aquel momento no existía la categoría de judíos como identidad general, sino que eran los hebreos, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, conocidos colectivamente como israelitas. Decir judíos en esa escena es leer el texto con categorías posteriores, lo que confunde la cronología y el mensaje. Del mismo modo, solemos imaginar que todo el Antiguo Testamento habla solo de judíos, cuando en realidad la mayoría de los relatos se refieren a israelitas en general, y dentro de ellos solo a una parte que luego sería llamada judía. Este error se repite una y otra vez en 1900 predicaciones, películas, manuales de escuela bíblica, y termina creando una imagen distorsionada en la mente del pueblo cristiano. Otro punto de confusión viene con el Estado moderno de Israel, fundado en 1948. Desde entonces, la palabra Israel ha sido asociada automáticamente a la nación política actual y a los judíos que la habitan. Y aunque esa nación moderna tiene un papel importante en el cumplimiento de ciertas profecías, no podemos reducir el término Israel bíblico únicamente a la geopolítica actual. En la Biblia Sagrada, Israel es un concepto más amplio. Es el pueblo que lucha con Dios, que carga la promesa, que vive bajo el pacto. Limitar Israel solo al Estado moderno es una simplificación peligrosa, porque nos hace olvidar la dimensión espiritual del reino de Dios. Es como si la historia de la salvación quedara reducida a fronteras geográficas, cuando en realidad habla de la fe y la vida eterna. Este malentendido también afecta nuestra lectura del Nuevo Testamento. Cuando Jesús confronta a los fariseos, muchas traducciones dicen los judíos, como si todos fueran sus enemigos. Pero la realidad es que había judíos que sí creyeron en él, así como también hubo gentiles que lo rechazaron. Al generalizar, podemos caer en interpretaciones erróneas que han alimentado incluso prejuicios y persecuciones históricas. Por eso es vital leer con discernimiento espiritual, entendiendo que los nombres no son simples etiquetas, sino señales proféticas. En la Biblia, los términos hebreos, israelitas y judíos son como capas de revelación. Cada una añade un matiz, una enseñanza, una dimensión del plan de Dios para la humanidad. La gran lección que extraemos de esta confusión es que debemos aprender a ir más allá de la letra y buscar el espíritu de la palabra de Dios.
¿Qué significa ser hebreo? Cruzar por fe. ¿Qué significa ser israelita? Luchar por la promesa. ¿Qué significa ser judío? Permanecer fiel en medio del exilio. Si nos quedamos solo en los nombres, discutiremos genealogías sin fruto. Pero si entendemos el corazón de cada término, descubriremos una clave espiritual poderosa para nuestra vida. Y aquí surge la pregunta decisiva. ¿Estás dispuesto a dejar de lado la confusión y abrazar la identidad que Dios te ofrece en Cristo? Porque lo que viene a continuación revelará que la verdadera identidad del pueblo de Dios no depende de la sangre, sino de la fe que salva y transforma. Llegamos ahora al núcleo más profundo de esta enseñanza. La verdadera identidad no se sostiene en la sangre, en el apellido ni en la geografía, sino en la fe. A lo largo de toda la Biblia Sagrada, Dios nos muestra que su plan no está limitado a una sola etnia ni a una sola nación, aunque eligió a Abraham y a su descendencia para manifestar su reino de Dios. Desde el principio, su propósito fue abrir la puerta de la salvación a todas las naciones. Isaías 49:6 ya lo había profetizado. Te puse por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Esto significa que lo que definía a un hebreo, a un israelita o a un judío en la carne, hoy se abre en Cristo como una identidad espiritual para todo aquel que cree en Jesucristo y recibe el poder de Dios por medio del Espíritu Santo. El apóstol Pablo lo explicó de manera contundente en Romanos 2:28-29. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Con estas palabras, el Espíritu Santo derrumba toda barrera de orgullo étnico y religioso. Lo que importa no es la marca en la carne, sino la transformación en el corazón. No es suficiente llevar un nombre, lo que importa es llevar la fe viva de Abraham, la lucha de Israel y la perseverancia de los judíos fieles. Y esta es la revelación que cambia todo. Tú puedes ser parte del pueblo de Dios no por genealogía, sino por arrepentimiento y por la fe en la palabra de Dios. Ser parte de esta identidad espiritual implica un llamado a vivir como hijo adoptado en el reino de Dios. Pablo lo dice en Gálatas 3:7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Lo percibes? La herencia no está en la sangre, sino en la fe. Si caminas en obediencia, si vives en oración, si guardas tu corazón en arrepentimiento y obediencia al Espíritu Santo, entonces tu identidad está asegurada en la vida eterna. Ya no eres extranjero ni forastero, sino ciudadano de la familia celestial. Lo que miles buscan por linaje o por tradiciones, tú lo recibes por gracia al creer en Jesucristo. Muy pocos conocen esta verdad, pero si la entiendes, tu fe no volverá a ser la misma. Este misterio también nos revela por qué Jesús mismo confrontó a los líderes religiosos de su tiempo. Ellos decían, somos descendientes de Abraham, pero Jesús respondió en Juan 8:39, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. En otras palabras, no basta con reclamar la sangre, lo que importa es vivir la fe. Aquí hay una alerta poderosa para nosotros. ¿Estamos viviendo nuestra fe como una cultura externa o como una transformación real en el corazón? Porque no basta con llamarse cristiano, hay que serlo en la práctica, en la manera en que perdonas, en la forma en que amas, en cómo oras y en cómo caminas en el Espíritu Santo. Esa es la marca del verdadero pueblo de Dios. La identidad espiritual es un regalo y una responsabilidad. No puedes cambiar tu apellido ni tu origen biológico, pero sí puedes decidir a quién entregas tu corazón. Dios te está llamando a dejar atrás la vieja naturaleza y a abrazar la fe que salva. Hoy puedes ser parte de los hebreos espirituales, los que cruzan del pecado a la gracia. Hoy puedes ser israelita espiritual, los que luchan en oración hasta ver cumplida la promesa. Hoy puedes ser judío espiritual, los que resisten en medio del exilio del mundo, permaneciendo firmes en la palabra de Dios. Y todo esto no depende de sangre, sino de tu decisión de fe y arrepentimiento, porque al final tu identidad no está en la carne, sino en Jesucristo, que te ofrece la salvación y la vida eterna.
Ahora que hemos recorrido el origen de los hebreos, la identidad de los israelitas y el legado de los judíos, es momento de detenernos y reflexionar en lo que todo esto significa para nuestra fe hoy. Cada uno de estos nombres no es solo una categoría histórica, sino una enseñanza espiritual. Los hebreos nos recuerdan que la fe siempre exige un cruce, dejar lo viejo atrás y caminar hacia lo nuevo que Dios tiene. Los israelitas nos enseñan que la vida con Dios es también una lucha constante, un peregrinaje en el que hay que perseverar hasta recibir la promesa. Y los judíos nos muestran que la verdadera fidelidad se revela en medio del exilio y de las pruebas. Si lo entiendes, verás que no estamos hablando de etiquetas antiguas, sino de actitudes que siguen siendo necesarias para caminar en el reino de Dios. Piensa en Abraham, llamado hebreo porque se atrevió a cruzar el río de lo conocido hacia lo desconocido. ¿Cuántas veces Dios te ha llamado a cruzar? Tal vez no un río literal, pero sí la frontera de tus miedos, de tus costumbres, de tu zona de confort. Cruzar es soltar lo seguro para tomar lo eterno. Esa es la fe que abre puertas a la salvación. ¿Eres tú un hebreo espiritual que se atreve a cruzar o prefieres quedarte en la tierra de Ur, en la comodidad de lo familiar? La pregunta es incómoda pero necesaria, porque define si realmente confías en el poder de Dios o si solo llevas una fe superficial. Luego, piensa en Jacob transformado en Israel, el que lucha con Dios. Ser israelita es aceptar que la vida de fe no es un camino de rosas, sino de luchas y noches oscuras. Todos, en algún momento, tenemos que pasar por ese valle donde nos sentimos quebrantados y hasta solos. Pero es allí donde Dios cambia nuestro nombre y nos da una nueva identidad. ¿Has tenido tu noche de Peniel? ¿Has luchado en oración hasta que el alba te sorprendiera con una bendición? Esa es la experiencia que nos convierte en verdaderos hijos de la promesa. Israel nos recuerda que no somos definidos por nuestros engaños pasados, sino por la transformación que el Espíritu Santo obra en medio de nuestras batallas. Y no olvidemos a los judíos, cuyo nombre nació en el dolor del exilio. Su ejemplo nos enseña que la verdadera fidelidad no se prueba en tiempos de abundancia, sino en tiempos de pérdida. Ser judío significaba aferrarse a la Torá y a la oración cuando ya no quedaba templo ni altar. Hoy, esa misma enseñanza se aplica a nosotros. Cuando pierdes lo que parecía darte identidad, trabajo, posición, seguridad, sigues siendo fiel. Continúas creyendo en la palabra de Dios, aun cuando todo parece oscuro. Los judíos fieles en Babilonia nos muestran que la perseverancia en la fe es más fuerte que cualquier cadena de opresión. Ellos vivieron lo que muchos olvidan, que el verdadero templo está en el corazón que ora y cree, no solo en edificios o tradiciones. La reflexión final es clara. Hebreos, israelitas y judíos representan tres dimensiones de una misma fe: cruzar, luchar y resistir. Esta es la identidad espiritual a la que Dios nos invita hoy. Tú puedes ser parte de ese pueblo, no por sangre ni cultura, sino por fe, arrepentimiento y obediencia a Jesucristo. Si abrazas este llamado, tu vida no volverá a ser la misma. Y la pregunta que queda flotando en el aire es esta: ¿serás tú uno de los que se quedan atrapados en las etiquetas o uno de los que entienden el misterio y entran de verdad en el reino de Dios? Después de recorrer la historia y el trasfondo espiritual de hebreos, israelitas y judíos, llegamos al momento más decisivo, el llamado que esta revelación despierta en tu vida, porque no basta con conocer las diferencias históricas o aclarar las confusiones teológicas. La palabra de Dios nunca fue escrita para satisfacer una curiosidad académica, sino para transformar corazones y conducirnos a la salvación. Y lo que hoy has escuchado es precisamente eso: un llamado de lo alto. Si Abraham fue invitado a cruzar, si Jacob fue transformado en Israel, y si los judíos aprendieron a resistir en medio del exilio, ahora tú eres el que recibe la misma invitación: definir tu identidad espiritual en el reino de Dios. Ser un hebreo espiritual hoy significa que no puedes quedarte en la comodidad. Dios te está llamando a romper con lo viejo, a dejar la tierra de la costumbre y a lanzarte a lo desconocido por fe. Quizás para ti signifique renunciar a un pecado oculto, quizás sea reconciliarte con alguien que heriste,
o atreverte a responder al Espíritu Santo con un sí que cambiará tu futuro. Ser hebreo es dejar atrás el pasado y caminar hacia la promesa, aún sin tener todas las respuestas. ¿Estás dispuesto a cruzar? Esa es la primera puerta que debes abrir para descubrir quién eres realmente en Jesucristo. Ser un israelita espiritual significa que aceptarás la lucha. La fe no es un pasillo de rosas, sino un campo de batalla donde tendrás que luchar con Dios, con tu carne, con tus dudas y hasta con tus lágrimas. Pero es en esa lucha donde recibirás un nuevo nombre, una nueva identidad. Tal vez hoy estés enfrentando una noche de angustia, una soledad que te hace cuestionar si Dios realmente está contigo. Déjame decirte que es precisamente en esas noches donde Él se revela con más poder. Cuando luchas y no sueltas al Señor, tu vida cambia para siempre. Como Jacob, dejarás de ser quien eras para convertirte en Israel, aquel que prevalece con Dios y camina bajo su promesa. Ser un judío espiritual hoy es aprender a ser fiel en medio del exilio de este mundo. Vivimos en tiempos donde la cultura empuja hacia la idolatría moderna. Éxito vacío, dinero sin propósito, placeres que no sacian. Estar en el exilio significa que este mundo ya no refleja tu verdadera identidad, pero aún así permaneces firme en la palabra de Dios. Así como los judíos mantuvieron viva su fe en Babilonia, tú estás llamado a mantener tu fe viva en medio de un mundo hostil. Eso implica oración constante, resistencia espiritual y una vida marcada por la esperanza en Jesucristo, aun cuando las circunstancias intenten apagarte. La revelación exige respuesta. No basta con asentir con la cabeza, hay que dar un paso. Hoy el Espíritu Santo te está preguntando, ¿quieres ser parte del verdadero pueblo de Dios? No se trata de sangre, ni de religión externa, sino de fe, arrepentimiento y entrega total a Jesucristo. Ser parte del pueblo de Dios es asumir tu identidad en la vida eterna, caminar en oración, abrazar la palabra de Dios como guía y rendir tu vida al poder de Dios. Ese es el llamado final, dejar de vivir en la confusión de nombres y entrar en la claridad de la fe, porque tu verdadera identidad no está en la carne, sino en Dios, y Él hoy te llama a caminar en propósito, en salvación y en eternidad. Hoy has descubierto que no es lo mismo ser hebreo, israelita o judío. Cada uno de estos nombres revela un llamado distinto: cruzar por fe, luchar por la promesa y resistir en medio del exilio. Pero más allá de la sangre o de la historia, lo que realmente importa es tu identidad espiritual en Jesucristo, porque al final no son las etiquetas las que te salvan, sino la fe, el arrepentimiento y la obediencia al poder de Dios. Ahora quiero preguntarte algo para que respondas en los comentarios. ¿Con cuál de estas 3 etapas espirituales te identificas más hoy? ¿Cruzar, luchar o resistir? No te vayas sin tomar acción. Suscríbete al canal, activa la campanita y sé parte de esta comunidad que busca en la Biblia Sagrada las verdades que pocos se atreven a enseñar. Y si este mensaje tocó tu corazón, no te pierdas lo que viene después, porque lo más revelador aún está por ser dicho. Que la paz del Espíritu Santo te acompañe siempre. Nos vemos en el próximo video.